interesantes, muy interesantes para las personas en general. Bien, cualquier duda que tengan me lo pueden hacer en los comentarios. ¿Ok? Es por eso que antes de empezar con la reseña personal que voy a hacer sobre el libro, voy a ver unos fragmentos sobre, bueno, la película que seguramente a muchos ha inspirado. Y es 21 Blackjack, que curiosamente relata la historia, bueno, está adaptada en el famoso equipo de Blackjack del MIT. Bien, en ellos se basó la película. Y bueno, vamos a ver una de las escenas que yo considero que son bastante icónicas. Y también recuerden que la película, bueno, para hacerlo más entretenida, ha obviado demasiadas cosas del mundo real del conteo de cartas en Blackjack. Bien, vamos a ver unas cuantas escenas antes de empezar con la Yeah, reseña del man. libro. Okay. You ever been in this room before? Yeah. Organic chemistry in my freshman year. How'd you do? Bien, para los que no vieron la película, él es Ben Campbell, el protagonista, un genio en las Professor Rosa? matemáticas. Mickey, please. Y bueno, por precisamente su brillantez es Well, you found reclutado a more por efficient method el for finding profesor true Mickey zero than Rosa, Isaac Newton, and that, my friend, is not so much quien of a está problem hablando as it's a major para, error. y él lo recluta a su equipo de Well, Blackjack. Newton has been dead for over 250 years, so it wasn't exactly a fair fight. Bien, la trama es bastante sencilla. Yo creo que en algún momento alguien ha visto la película y por eso se interesó en el tema de Blackjack. Joy. Joe. En mi caso, yo vi esta película hace mucho tiempo, pero realmente Blackjack me interesó cuando realmente lo probé y lo jugué No. en un casino. Well, it's really simple, actually. You play against the dealer. You're given two cards. Face Y cards aquí worth 10 points. en la película te Closest to explican, 21, bueno, de forma muy wins. sencilla cuál es la You go mecánica over, del you juego. lose. If the dealer goes over, they lose. Lo gracioso de la película es que cuando llega Ben, It's a game with memory. lo gracioso es que todos sus compañeros no son jugadores perfectos, es lo curioso. It's beatable. Claro, lo hacen porque, bueno, necesitan que el protagonista sea más, bueno, que resalte más, ¿no? Que él es el mejor jugador porque es brillante. No. I'm Pero talking about en el mundo real no funciona así, ¿no? En el equipo todos tienen que jugar perfecto. De lo contrario, no serviría para nada. As a team. No serviría para nada tanta preparación, tanta inversión de tiempo. Weekends. And Christian holidays. Where? Vegas, baby. So why are you telling me? Y para los que quieren Well, let's just entrar say al a mundo spot del opened up on blackjack our roster. avanzado, How? así no es Jimmy realmente. got a job at Google. Jimmy got a job No at es Google? champán, Yeah, no it's es, ¿cómo Well, if you're decirlo? making so much money No with this, then why did es he take it? limosinas Ben, ni I said champán. Google, not Sizzler. Son, es algo más aburrido el tema, pero es también Oh, damn. disfrutable. This is Tienen que tener una buena perspectiva cuando entran al mundo del blackjack I can't avanzado. do it, so I'm sorry. Come on. Bien, esta es una de las cuantas escenas que realmente quisiera hacer una reseña de esta película, pero yo creo que el copyright me va a liquidar. Esta escena también la recuerdo mucho, que es cuando el profesor Rosa pierde toda su banca producto de estos adolescentes. Y aquí yo cuando vi la película la primera vez recuerdo que estaba como decirlo en contra de Mickey Rosa, pero ahora como jugador avanzado me doy cuenta que él tenía la razón. I messed up. Para los que no entiendan muy bien qué pasó aquí, esta es la parte en la película donde Ben sobreapuesta. Yo recuerdo que sobreapostaba, o sea, no estaba jugando mal, sino sobreapostó porque quería recuperar lo que había perdido anteriormente. O sea, él estaba jugando perfecto. El tema es que por querer recuperar, hace una apuesta más grande de lo que debía. Y como jugador avanzado, tú no vas a ganar garantizadamente cada mano que juegues. Simplemente ganas más veces de las que pierdes. Bueno, Ben pierde y le cuesta a Mickey su bankroll, un bankroll de $200,000, me parece. Oh, you're sorry. Oh, well, see, now Y por that's eso right. Mickey está tan molesto con Ben. Porque perdió la banca de él. O sea, Ben no perdió su dinero. Ellos no perdieron su dinero. Ninguno de los de su equipo. Porque el que estaba haciendo la inversión era el propio Mickey Rosa. Y Mickey Rosa les estaba dando el dinero a ellos para que ellos jueguen. Eso es lo que me parece curioso. Y encima Ben se pone molesto y lo desafía. Yo no entendía mucho de ese tema cuando recién vi la película, ¿no? Pero ahora que soy un jugador avanzado,
Claro que entiendo y obviamente Mickey tenía la razón al estar muy molesto con Ben. I'm waiting to hear, Ben. As long as you're sorry, I'm out 200 grand, but Ben's sorry. Everybody hear that? Ben's sorry! So we can all go back to being friends. ¿Cómo estarían Have ustedes si, more digamos, cocktails. hacen un equipo con un amigo y el amigo se deja llevar por las emociones y pierde su banca? De ambos. ¿Estarían bien? ¿Estarían mal? ¿Estarían All right, siendo I get it. amigos? Excuse me? You let me down? ¿Qué opinan I de don't eso? care. Let me make one thing clear to you. I am not your father. You are not my friend. This is a business. You were only as good to me as the money you make, and right now it's not worth a Y eso es hell lo of que a no lot. entienden You're muchas gonna pay personas back everything realmente. you lost. No, I can't do that. Precisamente hay un video donde Colin Jones habla de eso, ¿no? Si ese es equipo con amigos o personas cercanas, por más duro que sea y no son jugadores perfectos, tienes que despedirlos, tienes que sacarlos del equipo, por más que te cueste. Porque esto es, ¿cómo decirlo? Los que ya apuestan mucho, los que esto lo ven como una inversión, cuando ya ponen fuertes cantidades de dinero, cuando cuentas cartas realmente la ventaja que se tiene no es tan grande como para estar desperdiciándola cuando alguien juega mal o comete errores. Tienen que optimizar todo. Y cuando mueves más dinero, tu carrera de Blackjack se acorta más. Es básicamente pocas las sesiones que vas a tener precisamente por eso, por las altas cantidades de dinero que estás moviendo. Y en Las Vegas, en Estados Unidos, son buenos para atrapar a contadores de cartas. Es por eso que la carrera realmente es muy limitada. Es por eso que si alguna vez vieron a Steven Bridges, él tiene que recurrir a disfraces. Y él pues está publicando, o bueno, él publica videos de su viaje que tuvo hace ya 3 años. O sea, ahora Steven Bridges yo creo que no puede pisar Las Vegas porque él sería reconocido rápidamente. I have made you so much more than what I just lost. It doesn't matter, Ben. You had very clear instructions and you didn't follow them. You didn't do your job. You weren't counting, you were gambling. Esa es una frase brutal que lanza. Tú no hiciste bien tu trabajo. Tú no estabas contando, estabas gambleando o jugando con el azar, ¿no? Apostando. Y Mickey tiene toda la razón del mundo aquí, ¿eh? Y encima Ben se molesta. Este es de las cosas que realmente como jugador avanzado recién te das cuenta quién tenía la razón. O sea, todos estos chicos, bueno, en la película, ¿no? Obviamente estoy hablando de la película únicamente. Todos estos chicos no arriesgaron un carajo. No estaban arriesgando nada. Todo el dinero, toda la banca era de Mickey. Mickey les daba dinero a ellos para que ellos jueguen. Y claro, él recibía gran porcentaje de la ganancia, lo cual es lógico, ¿no? Él está haciendo la inversión, él está poniendo el dinero. Si pierden, es el dinero de él, claro, ¿no? Pero como iban ganando, ellos veían injusto que él se lleve todo ese porcentaje de ganancia. Pero piénsenlo bien, a ver, ustedes digamos tienen $10,000 y hacen un equipo con sus amigos, ¿bien? Y ustedes son los que están arriesgando el dinero. Bien, y si ganan, sus amigos que no están arriesgando nada, bien, porque inclusive él para protegerlos consigue identificaciones falsas para ellos, para que no sean vetados o reconocidos. O sea, por esa ganancia, póngase que sus amigos se pongan molestos, ¿no? Y te reclamen que deberían tener más, cuando realmente ellos no arriesgan nada en absoluto, ¿no? Simplemente están jugando y encima él es el que los perfecciona y los vuelve jugadores avanzados. O sea, realmente aquí la película lo pone en un tono donde Mickey Rosa es el villano, pero realmente no es el villano. El, el cretino, por así decirlo, es Ben. Ben y su grupo de amigos. El único, digamos, error de Mickey que recuerdo es que él le dice al Pit Boss dónde encontrar a Ben, ¿no? En un casino particular. O sea, él le dice dónde está. Bien, ese es su error, digamos, ¿no? Que lo delata o le indica al Pit Boss dónde está. Y lo encuentra y Ben es golpeado, ¿no? Pero yo recuerdo que Ben ya estaba levantando muchas sospechas, ¿no? O sea, lo único que hizo Mickey es adelantar eso, porque Ben ya estaba levantando sospechas en cada casino que iba. Tenía una muy buena racha. Bien, tal vez me estoy viendo un poco del tema del live de hoy, del libro, pero es interesante esta película y como jugador avanzado se disfruta más realmente. Claro, toda la trama, toda la película no tiene mucha concordancia con la realidad, pero eso no le quita lo entretenido. Instructions and you didn't follow them. You didn't do your job. You weren't counting, you were gambling. Well, why aren't you out there then, Mickey? Huh?
I mean, we take all the risks. Esto sí es bien, hay que ser bien cara de palo para, Shit. hay que ser bien cara de palo para que a tu, ¿cómo decirlo? ¿Cómo le dicen? A tu capitán, por así decirlo, del equipo, le saques en cara algo. Hay que ser bien cara de palo, sabiendo que él pone el dinero, él pone todo. You arrogant little. Y aquí es donde yo me pongo a pensar, si fuera Mickey, creo que no es buena idea hacer equipo con pubertos. Pero es parte de la película, como digo, obviamente. You can all find your own way back to Boston. And Ben, you're gonna pay me that money, every penny, one way or the other, and you damn well know it. Completamente de acuerdo. Si pierde tu dinero haciendo una estupidez, lo mínimo que tiene que hacer era devolverte, ¿no? Y acá ven, bueno, esto por temas de guión, ¿no? Pero acá una persona diría, ¿sabes qué? Lo arruiné, dame más capital y te voy a devolver el dinero que perdí, ¿no? Y así todo bien, todo el equipo seguiría funcionando. Pero el ego le hace creer que realmente es un buen jugador. Y bueno, rompe los lazos con su capitán, por así decirlo, ¿no? Y empieza a arriesgar dinero de él y al final pierde todo su dinero. Temas de Hollywood. Pero si ustedes quieren formar equipos, sí, es algo tedioso, ¿eh? Si alguna vez llegan al punto de tener que formar un equipo, hay muchas cosas que se analizan, amigos míos. Y o bueno, tener un equipo con amigos, créanme que no es la mejor decisión, ¿eh? Y yo diría en la vida inclusive, los negocios con la amistad no suelen ir muy bien la mayoría del tiempo. Pero bien, vamos entonces ya a analizar el libro y tengo una sorpresa, por así decirlo, para ustedes. Bien, voy a estar jugando Blackjack Online. Obviamente ustedes no hagan esto, yo solamente lo voy a hacer con fines únicos para hacer algo más interactivo en live. Bien, voy a estar explicando lo del libro y voy a estar jugando tranquilamente unas cuantas rondas. No voy a jugar todas, por supuesto. Pero bueno, cualquier duda que tengan respecto al libro pueden hacérmelo saber. Y bien, este es mi dinero, para los que crean que yo no estoy jugando con mi dinero, este es mi dinero. Es dinero que estoy dispuesto a perder. De hecho, hace poco grabé un video, el cual voy a estar subiendo la próxima semana. Bien, y donde ya explico un poco más el tema del Blackjack avanzado, ¿no? El tema de la estrategia básica, el tema de contar cartas. Bien, vamos a estar jugando unas cuantas manos. Les repito, no hagan esto. Creo que el house edge que calculé para este juego era de 0.6%, lo cual es jodidamente alto. Bien, pero únicamente es para fines demostrativos y para hacer interactivo el live de hoy. Muy bien. Y vamos a ver, ya vamos a empezar con de aquí. Entonces, el libro Be the Dealer del año 69, el libro más importante de Blackjack. La razón sencilla, introdujo el tema del conteo de cartas y lo más importante de todo, dio a conocer al mundo la estrategia básica, que en esos tiempos era algo muy, pero muy difícil, bueno, de encontrar, por así decirlo. Bien, era algo jodidamente difícil. Recuerden que en esos tiempos el Blackjack se estaba popularizando, pero realmente no había una guía de juego, por así decirlo. No teníamos una guía de juego en ese tiempo. Fue gracias a Edward Thor, bueno, y los matemáticos sobre todo de esos años de Estados Unidos, que se desarrolló la estrategia básica. Para los que no sabían, Edward Thor trabajó en IBM, la famosa empresa de tecnología. Bien, y él usó, yo recuerdo que en la parte del libro, él relata eso, que él usó la IBM 740 o 704 creo, que era un procesador, para desarrollar la estrategia básica de Blackjack. Bien, 12 contra 7, decisión fácil. Bien, él desarrolló la estrategia básica de Blackjack en ayuda de compañeros que tenía.
y crearon la tabla de estrategia básica para la redundancia, la cual fue publicada en el libro. Ahora, en ese tiempo, nos pasamos. Bueno, en ese tiempo la estrategia básica te servía para derrotar al juego y era lo suficientemente buena precisamente por las reglas que había en ese tiempo, ¿no? Hay reglas mucho más favorables de las que tenemos ahora. Es por eso inclusive que Edward Thorp en el libro tiene 2 capítulos de sistemas. Bueno, en sí tiene 3 capítulos sobre sistemas. Tiene el sistema simple, el sistema completo y el sistema basado en los dieces. Bien, los cuales eran sistemas para hacerte ganar. O sea, inclusive con el sistema simple podías ganar. Podías ganar inclusive contando únicamente los 5 que hay en un mazo. Oh, tenemos Blackjack, genial. Mientras el dealer no tenga Blackjack, ya, recuerden amigos, nunca se paga seguro. Espero que el dealer no tenga Blackjack. No, no insurance, o en este caso no sería un pago simple. No aceptamos pago simple ni seguro. Ah, la dealer también tiene Blackjack, rayos. Bueno, no pasa nada, seguimos. Y entonces, claro, en esos años, con estrategia básica ya, inclusive había ciertos casinos donde sí podías derrotar al juego únicamente con estrategia básica. Imagínense las buenas condiciones que habían en ese tiempo. Bien, pero como les digo, con la computadora IBM, todo desarrolló la estrategia básica y en el libro Beat the Dealer la dio a conocer al mundo. Y con eso los jugadores ya tenían una ventaja brutal, contra el casino. Simplemente memorizándose la tabla. Es bastante interesante. Y el libro Beat the Dealer yo lo recomiendo realmente para una persona que ya es jugador avanzado, yo diría. Lo disfrutas más porque si lo agarras como libro introductorio, ahora que lo volví a revisar. ¿Quién rayos pidió 13 contra 4? Ese tipo está demente. Uy, por suerte voló, pero ¿qué demente hizo eso? ¿Quién pidió 13 contra 4? Yo creo, también un tema voy a hablar de esto. Creo que en Black Online te meten bots. No sé quién rayos juega o puede jugar tan mal. Hemos tenido un pequeño glitch ahí con el video del casino. Pero bueno, en el libro, como les digo, la estrategia básica te hacía ya ganarle al casino. Bueno, a muchos casinos realmente. Y como digo, creo que el libro Beat the Dealer no es bueno para una persona que recién quiera iniciar en el Blackjack. Acá hay una mano interesante. Si es una mesa no holcar no debería doblar. Veamos a ver. Acá es doblar 11 contra 10 por estrategia básica. Veamos si el dealer... Si el dealer tiene Blackjack, yo debería perder solo una apuesta. Si pierdo las dos es una mesa no holcar. Bien, tenemos 21. Ya, no tengas Blackjack. Vamos, 14. Y ahora tienes que volar, amiga mía. Vamos, voló. Oye, se está glitchando el video. Qué raro. Tengo que bajarle la calidad un poco. O le tengo que subir. A ver, el tema es que tiene que estar bien. Ganamos la mano doble. Y sí, ese es el tema con el libro. Me parece que es un error de servidor, no es un tema de nosotros. Pero bueno, en el libro la estrategia básica se dio a conocer y las personas ya ganaban, tenían mejor idea del Blackjack. Algo muy curioso que relata Edward Thorp en sus libros es cómo él jugaba las manos suaves. En ese tiempo las personas no sabían bien cómo jugar las manos suaves. Hay un relato interesante donde el propio Thor dice que él tenía algo así de un 18 suave contra un 9. Y todos en la mesa le dijeron que tenía que plantarse. Pero él pidió carta. Ustedes que saben por estrategia básica deben pedir carta. Pero él en ese tiempo no pide, pero todos le decían, ¿cómo vas a pedir? ¿Estás loco? El dealer le volvió a preguntar, señor, ¿está seguro de que va a pedir su 18 suave contra el 9? Y él vuelve a pedir y gana, obtiene 21. Pero él relata eso, ¿no? Resalta que inclusive en esos años era curioso ver a alguien que pidiera en ese tipo de situaciones las manos suaves, porque no era muy común verlas.
Bien, dentro de un rato voy a estar compartiendo algunos gráficos del libro. Bueno, gráficos y algunas tablas sobre todo. Bien, el libro, como digo, se disfruta más si tú ya eres un jugador avanzado. Me la he disfrutado mejor porque, bueno, hace entender un poco cómo era esto del Blackjack en sus inicios, ¿no? En los 60, en los 60, a fines de los 60, mejor dicho. Acá hay una mano interesante, 12 contra 5. Debo pedir en un -2 real, pero estamos jugando estrategia básica, no estamos contando. Y vamos a plantarnos. Seguro hay un tipo que ha pedido, yo estoy seguro de eso. Siempre hay un demente que pide y lo sabía. Le quitó el 10. Déjame adivinar. ¿Iba a volar? Ah, su iba a volar. Vuela, por favor. Voló por uno. Viejo, acá hay bots. Acá hay bots. ¿Quién rayos piden esas manos? Yo estoy seguro que acá hay bots, amigos míos. Y bueno, entonces eso es lo esencial del libro. Ahora voy a estar poniendo... Bueno, cuando haga el cambio de baraja y voy a poner los gráficos que tenían en ese tiempo. Bien, ustedes van a estar viendo eso precisamente. Que la estrategia básica desarrollada en ese tiempo sigue siendo vigente ahora. Porque precisamente la estrategia básica en sus inicios era universal, ¿no? No había reglas del dealer pide con 17 suave, no holcar, no. Era el dealer se planta con todos los 17 en ese tiempo. Es por eso que la estrategia básica, si ven las tres variantes, son muy similares. De hecho, cuando el dealer pide con 17 suave, la única diferencia que hay es que el 18 suave se dobla contra un 6. Que me dieron 17, nos plantamos. Y bueno, en el no holcar sí, ¿no? Porque en el no holcar pierdes tu apertura o la jugada doble que hagas en caso que el dealer tenga blackjack. Recuerden eso. ¿Alguien pidió con 17? ¿Qué carajos? Bueno, tiene 20 el que pidió. ¿Qué rayos? Ya, no creo que vuelvan a pedir, ¿no? Viejo, acá yo creo que realmente a veces meten bots o algo, ¿eh? Nadie puede jugar tan mal. Ya, ¿vuelas? Voló, muy bien. El tipo le quitó el 3, ¿eh? Qué curioso. Nos hizo ganar. Ahora recuerden, si son jugadores avanzados, no importa con quién juegues, un jugador avanzado, un novato, un gambler, da igual. En el largo plazo no afecta a tu juego. Esa es una falsa creencia que tienen las personas, ¿no? Que el jugador de lado, el jugador de costado, arruina tus manos, lo cual es una completa falacia. Bien, ya estamos... ¿Cuántas cartas acá? 1, 2, ya estamos en el... Ya han salido como 3 mazos. En cualquier momento sale la carta de penetración. Y ahí voy a mostrar algunas tablas. Bien, 20 contra 2, mano sencilla, es plantarse. Solo para comunicarles que ya pronto, bueno, tal vez en estas semanas voy a estar publicando mi video con cámara oculta. Bien, como para probar el terreno. No van a ser muchos porque como saben yo soy jugador activo. ¿Alguien ha abierto? Maldita sea, alguien abrió. Alguien abrió. Abrió su par de 10 contra un 2, desgraciado. Ahora, hay una desviación muy rara que sí te permite hacerlo, pero es una cuenta ya jodidamente alta. Estamos hablando de un +10 real, más 11 real. Hola Adam, ¿cómo estás? Al jugador del costado le sale blackjack y a uno le termina saliendo par de 7. No le importa realmente, amigo Adam, si juegas con alguien al costado. Como jugador avanzado, ¿no? Si eres un gambler, le vas a decir su vida si alguien te quita una carta. Y eso me ha pasado, ¿eh? Yo, digamos, este es un relato que lo he contado en mis videos. Yo tenía 16 y el tipo de lado tenía 11. La carta del líder era un 7. Yo tenía que pedir, obviamente. Pido mi carta, me da un 10. El tipo que tenía 11 dobló, le dieron un 4. El dealer sacó 17 y nos ganó a los dos. Y el tipo casi se pelea conmigo por eso. Quería hacer un poco más a las manos, porque supuestamente yo le quité su carta. Bien, voy a estar poniendo entonces, déjenme ver, esta tablita que saqué del libro. A ver qué tenemos. ¡Ay, no jugamos esta mano! Bueno, fue porque estaba cambiando. Aquí dice Adam, a veces más que nada es suerte.
Sí, bueno, como jugador inexperto sí es suerte, pero en el Blackjack avanzado tenemos las probabilidades, ¿no? Siempre tenemos que seguir la decisión matemáticamente óptima. El tema de la suerte, de creencias, no va con nosotros. Y dice, a veces nada más que suerte, Ala pensaba que apostabas desde los 16. No, un menor de edad no debe entrar a este mundo. Yo he visto videos que hacen contar a chicos, hacen contar cartas a chicos. Miren, el tema de Blackjack avanzado, o sea, hay una delgada línea, hay una línea muy delgada entre lo que es precisamente tomarlo como un tema matemático que tomarlo como apuesta. Realmente es una línea muy delgada. No recomiendo que esto lo vea, digamos, un menor de edad. Porque un menor de edad o un tipo que recién tiene 18, 19 años no tiene el cerebro tan desarrollado. No sé si haga tan bien esa distinción entre matemáticas con apostar a la suerte. Acá simplemente es pedir 15 contra 9. No tenemos la opción de rendirnos, aunque no deberíamos rendirnos. Solo en un más 2 real del Hilo nos podemos rendir 15 contra 9. Que dice, el 2% de ventaja lo tiene el casino, igual si pesa. Ah, ¡oh, me dieron 21! Ni cuenta me he dado, estaba leyendo los comentarios. ¿Qué dice Adam? El 2% de ventaja que tiene el casino igual sí pesa. No, el casino, a ver, el casino tiene una ventaja de 0.5% en el largo plazo. Claro, es 0.5% en promedio. Hay reglas que cambian. Por ejemplo, acá la ventaja que calculé era de 0.6% para ellos. Por el número de mazos, las reglas, aquí no me permiten doblar después de abrir, no hay surrender, ¿no? Todo eso afecta. Para que la ventaja sea del 2% realmente tiene que ser una mesa muy basura. Por ejemplo, que el Blackjack pague 6-5. Ya, eso sí te manda la ventaja del casino al 2% tranquilamente. Pero esas mesas son las que nosotros evitamos, ¿no? Si quieres ser jugador avanzado o si te gusta el Blackjack por dimensión, debes evitar ese tipo de mesas a toda costa. Bien, las que tienen una desventaja muy alta. Hace que pierdas dinero muy rápidamente. Bueno, nos pasamos 12 contra 10. A ver, ¿qué dice? Hola, Yersak, ¿qué tal? En el Blackjack Online es imposible contar cartas, bro. Entonces el libro prácticamente queda contrarrestado, ¿aún funciona? Claro, amigo mío, el tema del Be the Dealer. Estoy precisamente haciendo la reseña. En Blackjack Online no sirve. A ver, yo estoy jugando únicamente para hacerlo interactivo, el live, ¿no? Yo no estoy contando cartas. ¿Podría contar? Sí, podría contar, pero sería para demostración únicamente, ¿no? Yo no estoy diciendo que aquí vas a ganar online, que vas a duplicar tu banca, no. Es simplemente por un tema de, como digo, mejor interacción, ¿no? Para que ustedes, bueno, se diviertan un poco más en lugar de estar ahí viendo hablar, bueno, que yo esté hablando, ¿no? Únicamente. Acá nos preguntamos. El tema es que el libro, todo el sistema avanzado funciona en casinos físicos. ¿Y qué tiene que haber en casino físico? Buenas condiciones de mesa. ¿Cuáles son las buenas condiciones de mesa? Ejemplo, en 8 barajas sí se puede jugar, pero el tema es que la penetración de carta de corte no debe ser mayor al 68%. Bien, en 6 barajas, o sea, la carta de corte no puede ser más de 2, por ejemplo. Aquí no puede ser pues más de... No puede estar a la mitad, como van a ver ahora. En online es a la mitad, o sea, no se puede. Bien, o sea, las condiciones de mesa son horribles, acá no se puede. Las reglas tampoco no ayudan mucho. Recuerden, doblar después de abrir es una regla clave que nos da a nosotros una ventaja. Bueno, que reduce la ventaja en sí, ¿no? Del casino. 17 contra 8, decisión sencilla, nos plantamos. Sí funciona el libro en casino real únicamente. Sí, pero es todo un sistema que se analiza. Blackjack Apprenticeship son los líderes en esto, pero ellos cobran bastante caro por eso. Si no tienes el dinero para ello, bueno, tienes que estudiar tú mismo, ¿no? Que en mi caso yo lo hice así. Pero eso no significa que no me haya guiado de Blackjack Apprenticeship. Yo me guié bastante de sus videos gratuitos, ¿eh? No crean que no. Los tipos son buenos y dicen la realidad y realmente complementan cosas que uno va estudiando. Sí. Pero no es imposible, digamos, ser un jugador avanzado sin su programa, ¿no? No es que sea imposible. A ver qué dice Adam. A ver, una demostración es que sí está interesante lo del conteo. Ah, bueno, claro, puede contar. ¿Qué te parece para el siguiente mazo? O sea, cuando salga todo, para hacerlo bien, entre comillas, ¿ya?
Para hacerlo bien lo voy a hacer. Porque hay un tipo, si ustedes ven mi canal, hay un tipo llamado PKM que se pone a contar acá cuando ya salieron 3 barajas y dice si funciona. O sea, un contal mentiroso que no tiene ni idea de Blackjack avanzado. Y estoy seguro que hay muchas personas que ustedes conocen que son así, ¿no? Que Blackjack son muchas cosas, amigos míos. Pero es bonito, cuando lo analizas de temas matemáticos, es muy, muy bonito el Blackjack. Rayos, estamos en mala racha. Bien, es por eso. Bien, cuando empiece otro zapato fresco voy a empezar a contar, ¿no? Recuerden, únicamente con fines demostrativos, ¿no? Yo no te estoy vendiendo que acá vas a ganar, que vas a duplicar tu banca, no, no, no. Únicamente para que entiendas un poco mejor si te interesa también, ¿no? Esto no es obligatorio, ¿no? Si te interesa el juego de Blackjack, si quieres tener, digamos, un pasatiempo que te dé dinero, bueno, intenta, ¿no? El Blackjack avanzado. El Blackjack avanzado puede ser para ti. Si te interesa, ¿no? Si no, también. Cada uno bueno, tiene esa decisión, ¿no? Hay otros tipos en Estados Unidos que lo toman como una inversión, ¿eh? Bueno, 18 contra 4, plantarse. Y recuerden, este es el único juego vencible, ¿eh? ¿Y por qué es vencible Split Aces? Porque, amigos míos, acá el pasado sí afecta en el juego. Estas cartas que están saliendo se van a ir al zapato de descarga y ya no juegan. Esa es la relación entre el pasado y el futuro, por así decirlo. En juegos como la ruleta, no, pues no, en la ruleta cada tiro es independiente, es imposible seguir un patrón a menos que la ruleta tenga algún defecto de diseño o de desgaste que haga posible aprovechar patrones. Bien, sí, al final del zapato voy a hacer una especie de prueba, ¿ya? De conteo. Fernando Calderón, hola Fernando, ¿qué tal? Casto, sí, Casto, me acuerdo de ti. Cuando estuve haciendo los lives de Derrotando el Casino, ¿no? Cuando estaba haciendo la teoría. Bueno, el propio Casto les puede decir ahí toda la teoría que tocamos desde el año pasado. 14 contra 8 es pedir. Y bueno, él les puede dar fe si es interesante o no, porque son temas de estadística que se maneja. Es muy bonito realmente, si lo tomas así, ¿no? Si lo tomas así. O sea, yo les recomiendo que si van a entrar al Blackjack avanzado, tómenlo como un hobby y vayan escalando poco a poco mientras ven sus resultados. Yo les recomiendo que, digamos, no pongan sus ahorros de entrada, por así decirlo, ¿no? En Estados Unidos son muy locos eso, ¿eh? Yo no recomiendo hacer eso para nada. A ver, Yersa, ¿qué dice? Yo he ido solo una vez al casino y pasa algo parecido. Muchos mazos y lo cortan a la mitad, jaja. ¿De verdad aún hay casinos en los que cortan a más del 68%? Sí, sí hay casinos, o sea, el tema es buscarlos. Pero sí, sí existen. En mi región, acá en Sudamérica, existen esos casinos. Solamente hay que buscarlos bien. Y obviamente, si estás en la mesa, no hagas comentarios al respecto. 16 contra 7 es pedir. Porque alguien puede sospechar que eres un jugador avanzado y la canción. La canción te quitan un buen lugar, ¿no? Un buen lugar que puedes sacarle provecho. Yo que en Sudamérica sobre todo recomiendo que apunten al tiempo parcial, no sé, acá yo no es rentable por lo que yo he visto ser un jugador a tiempo completo. Te vetarían muy rápido, hay muy pocos casinos, no es rentable viajar a otros países, yo ya lo he visto. A menos que tengas un equipo, no la veo. Yo lo que veo es rentable, jugador a tiempo parcial, tranquilo, vas un par de veces por mes. Y no tenga ningún apuro, el Blackjack va a seguir. O sea, realmente los que dominan el Blackjack avanzado son muy pocos, ¿eh? Los que realmente saquen provecho son poquitos. Los que logran sacar provecho, ¿no? Porque hay personas que creen, como cierto creador de contenido que lee Beat the Dealer y ya. Ya, leyendo el libro ya es un jugador avanzado, dice, ¿no? 11 contra 10 doblar. Pues, ya, acá quiero ver si es una no holcar. Si él tiene Blackjack, debo perder todo. Esto es importante porque si se me presenta la oportunidad de nuevo, ya no debería doblar yo. Simplemente debería pedir. Y par de 8 ya tampoco debería abrir ante un 10. A ver, ¿qué dice Fernando? A mí me vacilaba los directos y también las reacciones que haces o hacías a Ivo, a Cory, etcétera. Felicidades por los 500 sub. Gracias Fernando. Sí, es que como ven, en habla hispana estamos muy atrás en Blackjack avanzado, amigos míos. Ustedes lo pueden comprobar básicamente. O sea, busquen en YouTube a alguien jugador avanzado así de habla hispana
Ah, interesante, tuvo Blackjack. ¿Pierdo las dos? Pierdo las dos, amigos míos, Perdí la jugada doble, es una mesa no hold card. Y con esa información, amigos míos, la tabla de estrategia básica cambia por completo. Vamos a jugar estrategia básica no hold card. Qué interesante, ya, no hold card. Facilito. Simplemente no se abre par de esas contra un as, imagínense. Contra un 10 no se dobla 11. No es tan difícil la no hold card. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que no me permiten rendirme. Deberían permitirme rendirme ante un as y ante un 10. Pero acá no hay esa opción. 10 contra 6 es doblar. Ya, vamos a jugar estrategia básica no hold card. El European no hold card. Básicamente esto hay mucho en los casinos de Europa. Bien, pero no se asusten, no se asusten. Sigue siendo... aunque eso sí, si es una no hold card le sube un poco más el house edge. Bien. Entonces, comentando un poco más lo del libro, si ustedes pueden ver ahí en la parte derecha abajo de sus pantallas está la primera tabla de estrategia básica. Que en ese tiempo, como ven, no cambia mucho, ¿no? Respecto a las mesas, a la estrategia básica actual. No cambia demasiado. Sí gané la apuesta, ¿verdad? Creo que sí. Como pueden ver, ¿no? En la estrategia básica con las manos duras, ahí pueden verla, 12 se pide contra 2 y 3, de plantas contra 4, 5, 6. Bueno, contra 7, 8, 9, 10 y el as tienes que pedir el 12. El 13 pides también con cualquier carta del dealer de 7 para arriba. Tenemos 17, tenemos que plantarnos. Bien, y bueno, la estrategia básica no es tan difícil realmente. Yo al menos en un fin de semana lo pude memorizar. Yo les recomiendo que lo tomen así con calma. Primero aprendan las manos duras, luego los pares. ¿Alguien pidió? Maldita sea, ¿en qué mesa me he metido? ¿En qué mesa me he metido? ¿Alguien pidió 17 contra 9? ¿Qué rayos? Ah, maldita sea. Ya bueno. La siguiente mano voy a cambiar otra tablita que saqué del libro de la estrategia básica precisamente. Pero como ven, en esos tiempos, en los 70s, bueno, este libro es del 69, no ha cambiado demasiado la estrategia básica. Agradezcamos a Edward Thor por hacerlo popular. Y en ese tiempo las personas ya vencían al juego solo con estrategia básica, por las buenas condiciones, como les digo. A ver, tenemos 13 contra 10. Pedimos casi doblo, por error. ¿Qué dice Adam? Hay mesas cashback. Sí, pero cuestan más. Yo estoy jugando con apuesta mínima, amigo Adam. Sí. No quiero perder mucho. O sea, acá no sirve realmente. Yo aquí estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero para hacer el live más emocionante, más interactivo. No estoy buscando ganar ni nada de eso. ¿No? Estoy explicando, comentando el libro. También pregúntenme si tienen alguna duda del libro, Ahorita me he tocado mucho del libro. Pregúntenme. Les puedo indicar. El libro es bueno, como digo, pero no es... No es recomendable para alguien que recién está empezando. Lo disfrutas más. Es más disfrutable como jugador avanzado. Si quisieran un libro bueno para empezar, yo les recomendaría los de Arnold Snyder. Esos sí son buenos para empezar. A ver, ¿qué dice? 15 contra 10. Pedimos que pedir. ¿Qué dice Fernando? XD. Sí. ¿Quién rayos ha pedido ese 17? Le voy a buscar el IP más tarde. Ya, 19 nos plantamos. Adam Cook, que dice, mejor entras a la ruleta con imanes. La ruleta. Bueno, ahí sí es gamblear únicamente. Bien, ¿me les gustaría que haga así alguna noche de casino? Claro, con dinero que voy a perder, pero... Bueno, tal vez saque algún presupuesto, ¿no? Para hacer eso, si la situación lo amerita. Una noche de casino. Explicando por qué el casino online es una basura. Tal vez. Bueno, vamos a descansar en esta mano. Voy a presentar otra tabla precisamente del libro. Como ven, las manos duras se han mantenido a lo largo del tiempo. Y estas son las manos suaves también, que no varían mucho en estos tiempos. Y lo pueden ver.
en las manos suaves, bueno, 16, bueno, perdón, 20 suave y 19 suave te plantas ante todo. En Dealer Hits of 17 el 19 suave si lo doblas contra un 6. Que es la diferencia que hay contra, bueno, con la estrategia básica Dealer se planta con todos los 17. Pero bueno, estamos aquí chill, hablando del libro, comentándolo. Y ahí lo pueden ver, ¿no? En su parte, en la parte derecha abajo de sus pantallas, amigos míos, para los que están siguiendo el live. Como en ese tiempo, bueno, en ese tiempo simplemente tienes que plantarte. Ahí te plantas en manos suaves. Algo que sí les quiero decir algo, en Black Egg Online no sé, yo veo que es más común que el dealer tiene 20, siempre tiene manos buenas, no tiene manos, ¿dónde está? Manos suaves creo que era, aquí, esta tablita, la tablita de doblar, miren, para hacer un libro de los 60, créeme que es bastante completo, claro, te sirve para estos temas, ¿no? De estrategia básica. Pero digamos, si tú quieres ya aprender mucho y no quieres estar comprando muchos libros, te recomiendo, como digo, a Arnold Snyder. Bien, la siguiente mano la jugamos, no estoy llevando conteo. Siguiente zapato voy a empezar a contar un poco. Bien, pero acá lamentablemente no hay para abrir más posturas, ¿no? Recuerden que... Bueno, recuerden, no, tal vez los que no vieron mi live, cuando tienes ventaja más alta, es recomendable abrir más posturas. ¿Por qué? Para minimizar la varianza. Pero es recomendable abrir una postura más. Si juegas con otras personas debes abrir 3. 1, 2, 3. Esto lo toca mejor Don Schlinger en su libro Ataque Blackjack Attack. Como ven, hay muchos libros que se tiene que leer para tener la base teórica sólida, ¿no? Y no depender del software de Blackjack Apprenticeship. Realmente. Es por eso que pronto voy a estar sacando un curso para los jugadores que quieran aprender del Blackjack avanzado y dominen el tema teórico, ¿no? Lo bueno es que con la teoría ya no necesitas de nadie prácticamente. Ya tú mismo te desarrollas por tu cuenta cuando juegues. No necesitas de nadie. Tú mismo haces tus análisis, tú mismo calculas tu expected value, tú mismo determinas cuánta banca necesitas, cuál es tu nivel de riesgo, el riesgo de ruina, todo lo haces por tu cuenta. Y es un curso que sí, me gustaría enseñarlo a las personas que estén dispuestos, ¿no? Claro, es bastante teoría que se toca, pero considero que vale la pena. Claro, para el que quiera. Bien, siguiente mano, veamos. Y bien, si pueden ver ahí en la parte derecha, de nuevo, en sus pantallas, ahí tienen la tabla del Vide Dealer en las manos cuando debes doblar, ¿no? Y ven que no cambia mucho con el que se tiene en la actualidad. Tenemos Blackjack, genial. No tengas Blackjack, amigo, genial. Ya hace unas cuantas manos así nos empataron un Blackjack. Como ven, se dobla, bueno, vamos a seguir. Se dobla el 11 contra cualquier mano, excepto en una no hold card. Acá nos dimos cuenta que es una mesa no hold card. Del mismo modo las manos suaves. El 18 suave se dobla contra 3, 4, 5, 6. El 18 suave se dobla contra un 2 en una mesa Hits of 17. Interesante. Bien, tenemos 16 contra 3. Debemos plantarnos. Nos plantamos. Nuevo comentario de Fernando. Bro, debo avanzar mis cosas. Reitero mis felicitaciones por los 500 subs. Al menos a mí sí me vacilan las reacciones que haces y de paso las enseñanzas que dejas con respecto al Blackjack. Sigue así. Gracias, Fernando. Muchas gracias por los buenos deseos. Suerte en las actividades que hagas. Y bien, vamos a estar un rato más porque del libro no he estado comentando mucho, ¿eh? Ahí voy a comentar unos temas más interesantes también más adelante. Pero suerte, suerte. Recuerda que puedes ver la repetición cuando gustes. Bien, sigamos jugando más manos y ya entrando tal vez un poquito. ¿Qué comentaron? Ah, no, es una. Están comentando en la propia mesa. Bien, entonces, ¿cuáles son los sistemas que Edward Thorp dio a conocer en su libro? A ver, tenemos 12 contra 12. Es pedir.
¿Cuáles son los sistemas que Edward Thorp dio a conocer? Bueno, fueron tres. El sistema simple, el sistema completo y el sistema de contar dieces. Bien, explica y dices, ¿qué es eso? El sistema simple consiste en precisamente los valores del high-low, pero Edward Thorp hace una acotación interesante que indica que no es necesario contar bien, o sea que puedes fallar una que otra carta en el high-low, puedes fallar la cuenta por un +1, por un -1, o sea, no es tan estricto precisamente por las buenas condiciones de ese tiempo. Y con eso te daba una ventaja sobre el casino de un 2%. Bien. El sistema completo, ya si son, ahí indicaba Edward Thorp, indica claramente, debes hacer la cuenta bien y debes seguir desviaciones. Sí, las desviaciones las trajo Edward Thorp. Ya, como decirlo, Don Schlinger en los 80 hizo los Illustros 18, que son las desviaciones del sistema high-low, ya más precisas. Pero Edward Thorp hizo desviaciones en fines de los 60, algo más generales, pero que también eran válidas. A ver qué dice Adam. Bro, entonces en el casino online hay más probabilidades de perder que en el casino físico, ¿verdad? Sí, sí, así es. Pierdes más rápido, pierdes más dinero. En el casino físico también pierdes, ojo, no es que vas a ganar. El tema es que el casino físico, con buenas condiciones de mesa, tú le puedes derrotar en su juego. Uy, tenemos 20, genial. Por eso se pide 16 contra 10. O sea, en el casino físico podemos derrotarlo si hay buenas condiciones de mesa. Y así podemos obtener ganancia nosotros. Bien, por eso Blackjack es el único juego vencible en este aspecto. Pero si vas al casino físico y no sabes contar, digamos, también vas a perder. Claro, vas a perder menos cantidad en comparación al casino online, pero vas a perder. Sí. Pero en Blackjack Online no sirve contar cartas, amigos míos. Bien, entonces volviendo al tema, a ver, vamos a descansar esta mano para presentarles otra tablita más, ya que estamos hablando ya temas del libro, un poquito más de los capítulos intermedios, ¿no? De los 3 sistemas que publica Thorp. Vamos a ver. Abrir aquí. Bueno, esta es la última etapa de la estrategia básica. El tema de la apertura de las manos. Bien, recuerden, hay regla general para abrir, ¿no? Siempre debes abrir ases y ochos. Y salvo que es una mesa no holgar, como repito, ahí sí, olvídate de abrir 8 frente a un as o frente a un 10. El as tampoco lo puedes abrir frente a un as. Así de malo es esta regla, ¿eh? Pero bien, entonces si pueden ver ahí la tabla de aperturas. Bien, debes abrir ases siempre en una mesa cuando el dealer se planta con 17 y cuando también pide con 17 suave. Bien, abres 9 con cualquier carta de 9 para abajo excepto con el 7. Abres 8 ante todo, abres 7 con las cartas del dealer de 7 para abajo. Interesante, aquí Thor se... Bueno, Thor se equivocó, pero recuerden que son las etapas iniciales. Bien, del mismo modo el 6 se abre con cualquier carta de 6 para abajo. Hay algunas diferencias aquí, sí, en la tabla de apertura de manos. Acá sí hay diferencias con la tabla actual de Blackjack Apprenticeship. De Blackjack Apprenticeship y de cualquier otra tabla de estrategia básica realmente. Los libros actuales ya tienen la estrategia básica actualizada, por así decirlo. El 4 se abre contra 5, o sea, acá es interesante. Este sí es una mano controversial. Par de 4 se abre contra 5 y 6 solo si está permitido doblar después de abrir. Si no, no puedes abrir. Y no tienes que pedir únicamente. Ese par de 4 se trata como un 8. Y bueno, el 2 y el 3 se abre contra cualquier carta que tiene el dealer del 2 al 7. También del mismo modo la parte polémica es que solamente puedes abrir contra un 2 y contra un 3 si está permitido doblar después de abrir. Si no, no puedes abrir, amigo mío. Bien, vamos a jugar unas cuantas manos más y voy a pasar a la siguiente parte de la reseña, que es precisamente el tema de los sistemas que Thor publicó. Y bueno, este libro en su tiempo fue obviamente un bestseller, fue un éxito. Muchas personas ganaron gracias a eso. Pero hay ciertas diferencias, ¿eh? En ese tiempo las personas no era necesario que jugaran tan bien, porque había muy buenas condiciones de mesa. Ahora, si tú quieres hacer lo mismo en los tiempos actuales, vas a perder dinero más rápidamente. Leer el libro Video Dealer no te hace un jugador avanzado, amigo mío. Cualquier persona que crea o que quiera engañar a alguien diciendo que ha leído el libro y ya eso lo hace un buen jugador está equivocado.
Puede ser por ignorancia o puede ser que esté trabajando secretamente para un casino y quiera que pierda más dinero en las personas. Bien, entonces esperemos la siguiente mano. Y ese es el bestseller, ¿no? El bestseller Beat the Dealer. Un libro disfrutable si eres jugador avanzado, repito, es mejor. Entonces, como comentarios del libro también hay una sección donde Edward Thor habla de este tema. Antes, entienden que antes las personas que iban a jugar también perdían más, pero no era porque, por así decirlo, porque las condiciones de juego eran malas. Era, amigos míos, porque los dealers hacían trampa. Sí, los dealers hacían trampa, amigo mío. Los dealers hacían trampa en ese tiempo. Hacían trampa en el Double Deck. En un shoe game es muy difícil hacer trampa. En el Double Deck lo hacían. Thor relata que en uno de esos experimentos, cuando estaba probando sus sistemas, en un casino de Las Vegas, había una mujer de mediana edad, delgada, que ella... Rayos, 13 contra 10, tenemos que seguir pillando. O sea, que ella era muy habilidosa con las manos, no me malinterpreten. O sea, en el juego del Double Deck, ella podía ver, o bueno, ella hacía trampa y veía qué cartas eran buenas, ¿no? Y ella se quedaba con las cartas buenas y a Thor le daban las cartas malas. Y bueno, Thor en eso se da cuenta de eso y reclama al casino. A 16 contra 10. Tenemos que pedir desviación interesante. Si la cuenta es positiva, te plantas. Bien, entonces continuando con la historia, ¿no? Thor se da cuenta de eso y bueno, la señora, bueno, se hace la desentendida, el manager del casino también no da muchas explicaciones, al final una simple disculpa de por medio, pero no pasó a más, ¿no? O sea, no había como digamos en esos tiempos una comisión de juego más regulada ni nada de eso. Porque créame, si eso pasa en la actualidad, el casino se mete en muchos líos, ¿eh? Muchos líos y gordos. Desde puede perder una licencia o pagar alguna indemnización al jugador. A ver, tenemos 17 contra 10, 17. Lo mejor de lo peor. Es lo mejor de lo peor el 17 contra un 10. Y bueno, Thor relata eso, que en esos tiempos los jugadores perdían precisamente por eso, más por mañas de los dealers, o sea, trampas que hacían los casinos, que precisamente por el sistema. Bueno, también había otro grupo que perdía porque no dominaban el sistema, o sea, ni siquiera dominaban la estrategia básica. Y obviamente así, sin estrategia básica, bueno, es como ir a un campo de batalla a que te disparen únicamente. Bien, sigamos con las manos. Lo bueno es que nos estamos manteniendo ahí, el balance está ahí. No se mueve tanto. Bien, siguiente mano voy a pasar a otra tablita que proviene del libro y hablando de los sistemas que él publicó, ¿no? Uy, ¿tendremos Blackjack? Blackjack. Ah, 20. Casi tenemos Blackjack. Ah, cierto, acá hay apuestas secundarias para los que no sepan. Side bets. Este es el 21 más 3, reglas del póker. Hot 3, no sé qué rayos es, supongo que debe ser trips. O sea, 3 cartas iguales. Que el líder se pase. Y cualquier par. La única side bet derrotable es Lucky Queens. Para los que quieran saber, Lucky Queens es la única side bet derrotable y bueno, se puede aprovechar con el sistema High-Low, con una cuenta real de más 7. Aunque Colin Jones dice que es con una cuenta de 6.5 real positiva. Yo por lo que he leído, un 7 real. Pero esa sabe, bueno, nunca le he aplicado porque los casinos a los que he ido no tienen esa apuesta secundaria, si no lo aplicaría. Lamentablemente no lo tienen. Pero es como un dato curioso, por así decirlo. Bien, 20 contra 10, nos plantamos. Ah, cierto, iba a pasar de tabla. Ya, la siguiente mano. La siguiente mano hacemos el cambio de tabla. 20 contra 10, una mano favorable para nosotros en el largo plazo. ¿Quién rayos pidió? Ah, me voy a cortar la cara.
Ha pedido abierto, no sé, ¿qué hizo? Supongo que abierto. Sí, abrió. ¿Cómo abrir 20 contra 10? No sé, chistos. Ya, esta es una burrada, no sé quién lo hizo, pero es una burra. Y ahora tiene otro 20. Ya, no me vas a volver a abrir, ya, no sea gracioso. Ojalá tenga blague y pierdas tus dos apuestas por gracioso. Ojalá. A ver, veamos qué sucede. ¿Qué tiene el dealer? Pierde las dos por tu animalada, pierde tus dos apuestas. ¿Cómo va a abrir? Bueno, también me molesta, nos ganó a nosotros. Ah, no, no, cierto. Descanso. Vamos a cambiar de tabla. Y bien, entonces, esta es la estrategia básica que publicó Torp en esos tiempos. Créame que en ese tiempo las personas no sabían cómo jugar Blackjack, no tenían ni idea. Y Thor es el gran responsable de que se diera a conocer al mundo este sistema. Bueno, la tabla de las mejores decisiones. Bien, entonces vamos a ver dónde está esta parte. Ah. Esto lo estoy poniendo aquí abajo. Voy a estar haciendo una explicación un poquito más extensa de esto. Me está tapando un poquito más la pantalla. No voy a estar jugando. Pero voy a explicar un poco más sobre este gráfico. Lo que ven son tablas de desviaciones. Las que pueden ver. O sea, son desviaciones teniendo como índices la cuenta corriente. O sea, en ese tiempo Thorpe publica estas desviaciones como parte de su libro. Pero todo lo está haciendo en un análisis del juego de una sola baraja. Bien, sabemos que en la actualidad cualquier desviación se hace del sistema Hilo con cuentas reales, o sea, dividiendo la cuenta corriente entre el número de mazos que están por ser repartidos. Bien, pero en ese tiempo, como los análisis recién eran un poco más simples, vamos a decirlo así, simples, y que inclusive en ese tiempo también existía Blackjack de una sola baraja, Thor puso esta tabla de desviaciones para nosotros aprovechar. ¿Qué son desviaciones? Bueno, son cambios a las decisiones de la estrategia básica. ¿Sí? Estas desviaciones te permiten sacar un mayor provecho a las manos que juegues. Tal como yo digo, yo tengo una tabla de 40 desviaciones. Obviamente no son estas. Hay algunas desviaciones que están mal. Pero sí, o sea, las desviaciones te hacen ganar más. Más de lo que ganarías si no las siguieras. Cambios de decisiones. La más clásica, por ejemplo, la desviación más clásica es el seguro, ¿no? Cuando debes pagar seguro. Nunca se paga seguro. Aquel día le tiene Blackjack. Salvo que cuentes cartas. Pero si no, no debes pagar seguro. Bien, en un más 3 real pagamos. De mismo modo la división clásica, ¿no? Abrir 10 contra 6, 5, 4. Que es la jugada, por así decirlo, más avanzada que puede haber. Aunque muchos gamblers lo hacen, ¿eh? He visto que muchos gamblers hablen un par de 10 contra 6. Pero sí, llama la atención. Y no es recomendable llamar la atención. Como ven, por lo que pueden ver en la tabla, en el gráfico del libro, o sea, las desviaciones eran con cuenta corriente. No era con cuenta real en ese tiempo. Bueno, se puede decir que la cuenta real... Sí, son cuentas reales, pero basadas únicamente en una baraja, ¿no? Es un análisis bien sencillo realmente. Lo que hacía Thor en ese tiempo. Pero con todo y eso, el juego es vencible. O bueno, ya era vencible en ese tiempo. No tenías que ser un jugador muy bueno, que digamos. Tenías que saber lo suficiente. Bien, pasemos entonces al siguiente cuadro, que ya es de los finales, ¿no? Como les dije, hay 3 tipos de sistemas. Bien, vamos a jugar la siguiente mano. Vamos a jugar un poco y voy a estar ya indicando las manos. Bueno, el contenido final, porque el libro realmente es extenso, pero yo estoy, digamos, indicando lo más importante a mi criterio del libro. Hay muchas cosas realmente que no recuerdo. Bueno, pero el libro se disfruta más, como digo, como jugador avanzado. Bien, vamos a jugar esta mano. Y hay, cierto, una anécdota interesante. Thor en su libro relata también que cuando ya en los casinos de Nevada ya estaba como que muy buscado, por así decirlo. Él se fue a jugar a Puerto Rico.
¿ya? Y en Puerto Rico él estaba contando cartas. Lo gracioso es que el dealer en perfecto español le dice, estás contando cartas, amigo, le dice. Y Thor se queda con una cara de what the fuck, no lo creo. Ya tenemos 19 suave, plantamos. Y Thor se queda con una cara de que no te creo. E inclusive, Thor se disparó el pie, él, por relato de él mismo, porque básicamente les voy a poner en situación lo que relata Thor. Thor tenía aquí, o sea, tenía una mano, no recuerdo bien la mano. ¿Quién pidió? Ah, su máquina. ¿Quién rayos pidió 19 suave contra 9? Ya bueno. Thor pidió aquí su carta, el dealer tenía, no recuerdo si tenía un 10. No recuerdo bien. El tema es que en la carta oculta, como él estaba siguiendo el sistema Hilo, él dijo, la carta oculta que tienes es un 8. Es un 8 o un 9, creo que dijo. O sea, es una carta neutral, es un 8. O sea, Thor jugando le dijo así al dealer, ¿ah? Tu carta oculta es un 8. Así. Y como era la última mano del zapato, el dealer voltea y efectivamente era un 8. Y toda la mesa, incluido el pit boss, los otros dealers, lo vieron. Y le dijeron, tú cuentas cartas. Y Thor en su libro relata que él solito se disparó el pie por hacer eso. Para su suerte no pasó a mayores. Bien. Pero ustedes, amigos míos, no hagan eso en la mesa. Ni se les ocurra hacer eso en la mesa. Cuando leí esa parte fue bastante gracioso. Porque obviamente Thor no hablaba en español. Pero que el dealer te diga tú cuentas cartas, amigo, y que él lo refleje en su libro de esa forma, sí me pareció muy gracioso. A ver qué dice Adam. Thor es todo un personaje. Sí, en el libro te das cuenta que Thor es un showman, No es un matemático aburrido que simplemente escribió un libro en base a análisis. No, él recuerden que en el libro también lo relata. Él va a probar su sistema de estrategia básica. Él va a probarle a los casinos la estrategia básica. Y tiene sus relatos ahí, como les digo, cuando el dealer les hacía, cuando la dealer, esta señora, le hacía trampa en el double deck. Del mismo modo cuando por publicar su libro también recibió invitaciones a la Asociación de Matemáticos de Estados Unidos y le pidieron que él explicara ahí su método, su sistema del blackjack, daba conferencias. Es muy interesante el libro, es básicamente, si obvias el tema del sistema del conteo de cartas, es casi un libro autobiográfico el doctor, el que narra sus experiencias. Y sí, son muy disfrutables, ¿no? Don Schlinger también relata sus experiencias en sus libros. Los hace más amenos, más disfrutables. Y bueno, entonces Thor relata eso. También cómo lo quisieron auspiciar. Muchos casinos querían auspiciarlos para que probara su sistema de conteo. Imagínense. Y obviamente Thor se negó a eso, pero sí le ofrecieron mucho. 5 contra 8 es pedir. De ahí también cuando iba con sus amigos, como sus amigos lo vetaban solamente por estar relacionados con él. Sus amigos los vetaban increíblemente rápido. Bueno, tenemos 15 contra 8, tenemos que seguir pidiendo. Y finalmente, bueno, Thor va y relata, ¿no? Cuáles son las medidas que tiene que tener un jugador para evitar que le hagan trampa. ¿No? Estar muy atento a las manos del dealer. Double deck en ese tiempo, bueno, tal como ahora es un... O sea, el double deck no le da tanta ventaja al casino, precisamente porque son menos barajas con las que se juega. No, pero es la que es más propensa a que te hagan trampa. Ese es el problema. Y tienes que ser... No solamente tienes que jugar perfecto, sino que... Oye, ¿quién rayos pidió 17 contra 8 y le dio 4? Le hizo 21. Oye, ¿qué rayos? El que hizo esta burrada nos hizo ganar a todos, ¿eh? Bueno. Sí, la dealer iba a tener 20. Sí, como les digo, entonces Thor en su libro relata, ¿no? Con las experiencias que tuvo para probar su sistema. También hay una anécdota interesante que dice que, bueno, los casinos, cuando muchos jugadores ganaban, porque cuando vendió el libro, una cantidad masiva de jugadores iba al casino a implementar los conocimientos, y los casinos estaban tan alterados que cambiaban condiciones de mesa. O sea, ponían otras reglas, como que ya no te permitían doblar con 3 cartas. Ahorita vamos a ver ese tema, interesante.
Ya no te permitían el early surrender, o sea, rendirte ante todo cuando tú quieras. Ya no te permitían eso. Pero Thor dice, los casinos eran tan estúpidos que parece que leyeron mi libro hasta el capítulo 5. Porque en el capítulo 7, 8 hablaba de cómo derrotar al casino con esas reglas incluidas. Y Thor se mofa de ellos en su libro, diciendo que todo tipo solo leyeron hasta el capítulo 5. No leyeron más de mi libro. Y sí, también da gracia. Por eso hay un dicho que dice Steven Bridges, que dice, no subestimes la inteligencia o la estupidez del casino. Los casinos no necesariamente son inteligentes, ¿eh? A veces simplemente son estúpidos. Vetan a jugadores con suerte, o sea, jugadores que no saben de blackjack avanzado, los vetan porque sí y nada más. Bien. Ah, cierto, ya. Siguiente mano, cambiamos de tabla. Ya para ver el último sistema de Thor. Como les digo, Thor en su libro da 3 sistemas, ¿no? El sistema simple, el sistema completo y el sistema basado en dieces. Bien, acá tenemos 19 contra 9, nos plantamos. Y el sistema simple es precisamente el sistema high-low, no aplicado perfectamente, simplemente moviendo una apuesta con un bet spread de 1-4. O sea, simple realmente. El sistema completo, si vimos hace poco la tabla de desviaciones con cuenta corriente. Y ahorita les voy a mostrar la tabla de desviaciones con el sistema de contar dieces. Ya, vamos a descansar en esta mano. Y acá les muestro la tablita que Thor tiene en su libro. Y esta es la más compleja. Obviamente estos sistemas no aplican ya en la actualidad, pero bueno, como parte de historia de Blackjack lo voy contando. Y acá también voy a poner este tema. A ver, mejor pongo este para que entiendan un poquito más. Este es el sistema más avanzado que había en ese tiempo, ¿eh? Vamos a ver. Ventaja y después. Acá lo que ven es el sistema de los dieces que Thor publicó en ese tiempo. Bien, en la parte derecha pueden ver el porcentaje de ventaja que vas ganando, ¿no? Que vas ganando en teoría. Y la parte izquierda ustedes ven el bet spread, o sea, cuánto más debes apostar de acuerdo al porcentaje de ventaja que vas obteniendo. Entonces, este es de los capítulos ya finales del libro, donde esto se calcula rápidamente. Simplemente debes contar los dieces de la baraja. Se debes contar los dieces y acá la división se hace con dieces y las cartas restantes. Ejemplo, Speed dices, un ejemplo. En un mazo hay 52 cartas. ¿Ok? Tenemos 52 cartas en un mazo. 16 de ellas son cartas de valor 10, ¿no? Las face cards, o sea, las cartas, el jack, la queen, el rey. Y la carta 10 precisamente. Bien, si tú haces la división de las cartas sobrantes con las cartas de valor 10, te dan los valores que ven en la tabla de la derecha. Bien, o sea, por ejemplo, si la división que haces entre cartas sobrantes, vamos a suponer que de las 52 cartas, no sé, salieron 6 cartas diferentes, no son 10, ¿eh? Salieron, no sé, un 8, un 2, un as, ¿ya? Y quedan 30 cartas. Bien, entonces 30, amigos míos, voy a salir esto un ratito. Entonces tenemos 30 entre las 16 cartas de valor 10 que hay, es 1.8. Bien, entonces vas al índice de la tabla derecha, ¿no? 1.8. ¿Cuánto porcentaje de ventaja estás adquiriendo? Vamos a decir que entre 1 y 2%, ¿no? Ya 1.5, vamos a hacer una interpolación. Como tienes un 1.5, o bueno, tu índice es 1.87 de ventaja, ese es tu ratio, por así decirlo. ¿Ya? O sea, ese es el valor del índice. Con ese valor te vas a la tabla de la izquierda, que es tu bet spread. Entonces buscas ese 1.875, ¿no? Que es la división de 30 entre 16. Vas ahí y ves que tu bet spread debe ser ahora de 2 unidades. Ejemplo, si la apuesta mínima es $10, cuando ocurra este escenario, cuando salgan, digamos, 6 cartas de cualquier valor menos que no sean 10, haces la división y la división es 1.8, entonces ves la tabla, entonces la siguiente mano que juegues debes apostar 2 unidades, o sea, $20. Bien, creo que se entiende, ¿no? Es bastante fácil. Y así se aplica para cualquier otra situación. Supongamos que, no sé, salieron más cartas que no son valor 10.
no sé, salieron, vamos a decir que salieron 16 cartas, ¿ya? 16 cartas que no son 10. Bien, entonces hacemos la resta, ¿no? 16 menos, no, perdón, 36 menos 16 nos da 20. 20 entre 16 que quedan por ahí es 1.25. Entonces tenemos ya casi la ventaja máxima. Y con ese 1.25 nos vamos a la tabla de la izquierda, del BD Spread. Y ahí dice, ¿no? Cualquier valor índice menor a 1.65, tu apuesta debe ser de 5 unidades. O sea, la siguiente mano debes apostar $50. Y así, ese es el método, es algo más rudimentario que en la actualidad, ¿no? En la actualidad en el high-low tienes que contar las cartas pequeñas, las cartas altas. Bien, y tienes que hacer la división entre el número de mazos que hay. Es algo más complejo el high-low, pero esto en su tiempo era lo más preciso que había, ¿eh? Y daba muy buenos resultados. Pero repito, es básicamente por las buenas reglas o buenas condiciones de mesa que habían en ese tiempo. Y estas son sus desviaciones, según el ratio que hemos visto. Y hay jugadas que se hacen y jugadas que no. Bien, básicamente, o sea, desviaciones existían en ese tiempo, ¿no? Pero ya Don Schlinger lo hizo más aterrizado, ¿no? Lo hizo más preciso y lo hizo también más manejable. Los Illustrious 18 son un aporte muy importante al Blackjack avanzado. Pero todo nace de esto, amigos míos. Todo nace del libro de Thor. Thor cambió las reglas del juego aquí. Cambió todo. Las reglas del juego, las reglas del casino. Bien, y es por eso el mérito que se le da a Edward Thor. Que si bien su libro en la actualidad no es tan recomendable para un jugador que va a empezar, sigue siendo, digamos, una obra importante, muy importante en el tema de Blackjack. Y bien, con esto dicho, estos son precisamente ya el contenido del libro. Bueno, hay muchas cosas más del libro que se tocan, pero ya son como que ya algo más complejo. O sea, considero que no es tan relevante, ¿no? Porque como digo, el libro sí funcionaba bien en ese tiempo, pero ahora hay cosas que se dejan de lado. Vamos a ver, y esto precisamente, con esto vamos a cerrar. ¿Dónde está? Efecto, manos duras. Ya, miren. ¿Por qué ya no es importante ahora, en este tiempo? Bueno, el libro, porque ya no aplica tan bien. A ver, un momento, amigos míos. No, esta es la ventaja. Qué raro. Ya, entonces, ¿por qué el libro no es tan útil? ¿Qué pasó? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasó con ello? ¿Por qué ya no es tan útil? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Porque debería ser útil aún, ¿no? Uno puede decir eso. Lo que pasa es esto, según el análisis de Thor precisamente en esos tiempos. Como pueden ver aquí en la tabla de la derecha, o sea, están las condiciones de mesa que había en ese tiempo y cuál era el impacto que había en el jugador. Bien. Como pueden ver ahí, o sea, en ese tiempo habían buenas condiciones de mesa. Y acá voy a revelar una pregunta que antes yo lancé a los seguidores del canal. Si tú cambias una condición del juego, ahora el Blackjack sería vencible. Cualquier Blackjack sería vencible. Y acá está la respuesta. Para los que querían saber, ¿no? Cuando el Blackjack paga 2-1. ¿Sí? Si el Blackjack pagara 2-1, el juego sería vencible, sin necesidad de contar cartas, solamente con estrategia básica. Pero claro, el casino se dio cuenta de eso en su tiempo, en los 60s, y cambiaron las reglas, ¿no? El Blackjack paga 3-2. Que aún sigue siendo vencible, es por eso que ahora los casinos cambian la regla a que al Blackjack paga 6-5. O sea, nos dan peores condiciones cada vez más. Y alguien se puede preguntar, y explíquese, si los casinos saben de todo esto, que el sistema funciona, ¿por qué no ponen condiciones de regla peores? ¿O por qué simplemente no hacen Blackjack con máquina automática? Lo que pasa es que acá hay cierto tema psicológico. El tema es que las personas que van al casino quieren ir a sentir que pueden vencer un juego. Supongamos, si el juego del Blackjack sería tan injusto, tendría reglas realmente basofia, nadie los jugaría. Nadie, y eso es obviamente pérdida para el casino, ¿no? Los casinos quieren sacarte el dinero poco a poco, ¿no?
que tú vayas con la sensación de que puedes vencerlos. Ese es su negocio, que sigas yendo. Porque si te ponen un juego donde no vas a ganar nunca y tú sientes que realmente es imposible, tú no vas a volver a ese juego. Bien, es por eso que los casinos ponen condiciones lo suficientemente buenas, ¿no? Para ellos también, para que ellos aprovechen al máximo, sin que el jugador vea que es evidente la desventaja. Esa es la diferencia. Bien, por eso los casinos siguen ofreciendo blackjack derrotable, amigos míos. Siguen ofreciendo blackjack derrotable. Porque saben muy bien que todos no van a ser una amenaza, por más que lean. Son pocos los que logramos obtener dinero del casino. Somos pocos porque es un sistema de disciplina. O sea, no estás yendo tanto a apostar y a dejarte ir por la suerte. Estás yendo a seguir reglas específicas. Reglas matemáticas específicas. Todo un análisis, toda una preparación. No es sencillo, por así decirlo. Es fácil el funcionamiento, sí, pero en la disciplina, en otros aspectos, es más complicado. Entonces vamos a repasar un poco. Mira, como pueden ver, en esos tiempos había la regla de que puedes doblar con 3 cartas o con cualquier carta. O sea, si ibas acomodándote la mano, podías doblar cuando se te pegue la gana. También, como digo, el early surrender. Bien, también podías pedir después de abrir ases, cosa que es muy raro encontrar. Del mismo modo, puedes precisamente reabrir ases, lo cual ya son reglas pues que están extintas, ¿no? Ya no existen esas reglas. También el tema del surrender early, o sea, rendirte en cualquier lugar, cuando tú quieras. Y bien, esas eran las reglas que habían en ese tiempo, ¿no? Por eso no era necesario que, digamos, tuvieses un juego perfecto. Bien, vamos a ya entonces culminar con la última parte. Entonces, ¿por qué ya no sirve ahora? Porque Peter Griffin en su libro, en la teoría del blackjack, hizo un análisis mejor. Claro, años posteriores ya, hablando de años posteriores. Y realmente hizo un análisis de cuál es el impacto de retirar cada carta de una baraja. Bien, ¿y por qué el high-low no es el más efectivo también? Esto lo toqué en mi live del año pasado, ¿no? Cuando hablé de los sistemas de conteo. Bien, como pueden ver aquí, en la tabla, bueno, en el pequeño cuadro. El high-low es el menos efectivo porque asigna valores iguales a las cartas del 2 al 6. Pero como análisis detallado ustedes pueden ver que retirar un 2 de una baraja no tiene el mismo impacto que retirar un 6. Si retiran un 6 o un 5 es mucho más beneficioso para el jugador que retirar un 2. Pero el high-low los trata como si tuviesen el mismo impacto. Ahí está la imprecisión. Bien, del mismo modo, el tema del 7. El 7 es una carta beneficiosa para el dealer, por eso nos conviene que sea retirado. Pero en el high-low lo tratan como un 0, para hacer un sistema desbalanceado. Bueno, balanceado. Bien, o sea, en la realidad, hay mejores sistemas que el high-low porque precisamente dan valores correspondientes al impacto de retirar las cartas. Ejemplo, el mejor sistema es el KO, que es nivel 1. O sea, en el KO la única diferencia con el high-low es que el 7 vale más 1. Es así de simple, todo lo demás es igual. El As, el 10 es menos 1. El 9, el 8 es 0. Del 2 al 7 es más 1. Sencillo el KO. Pero la aplicación es distinta, ¿no? Ahí no hay cuenta real, no se hace divisiones. Simplemente empiezas con una cuenta corriente desde el inicio, dependiendo del número de barajas que hay. Esto también en mi curso lo podría tocar. Bien, otro sistema más preciso, el sistema Zencount, que es el mejor para mí. Las cartas voladoras 4, 5, 6 tienen un valor de más 2. Ya se asignan más valores, como ven, es más 2. El 2, el 3 tienen más 1. El As tiene menos 1 y el 10 tiene menos 2. El 8 y el 9 tienen un valor de 0. Es por eso que, como digo, Peter Griffin hizo un análisis más preciso y ya otros sistemas nacieron, ¿no? El sistema de Ken Houston, el Red 7, el Omega. Ahí yo tengo un video donde hice un ranking de los mejores sistemas de conteo para que alguien quiera aprenderlo, ¿no? Si alguien decide aprenderlo. A ver, Showtrash, ¿qué dice Showtrash? Apenas anteayer me parece y vi que un casino retiró el 9 de las barajas. ¿Por qué? ¿Retiró el 9 de las barajas? No entiendo bien eso. O sea, ¿retiró el 9 de todos los 9 de las barajas? Bueno, si hacen eso, nos está malogrando el juego, ¿eh?
como pueden ver en la tabla de análisis de Peter Griffin. Retirar el 9, el 10 y el as nos perjudica a nosotros. Nos crea una desventaja mayor a lo que está en promedio el juego. Es por eso, amigos míos, que por ejemplo, vamos a hacer un poco de repaso teórico, ¿ok? Para los que no vieron mis lives de teoría. El tema es este, miren. En el sistema Hilo, del 2 al 6 vale más 1. Por ejemplo, han retirado el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, vamos a decirlo, ¿no? Y es solo una baraja. ¿En cuánto incrementa nuestra ventaja? Bueno, en términos simples, cuando quitan esto, o sea, un 2.5% en términos simples. Es por eso que cuando la cuenta es positiva, nosotros apostamos más, porque tenemos ventaja matemática. Cuando el casino, o bueno, cuando en el juego se retira el 9, el 10, el as, tenemos más desventaja. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué cuando nos quitan el 9, el 10 y el as nos perjudica? A ver, ¿por qué creen? Porque nos hace manos más débiles. No tenemos buenas manos. ¿Y eso nos perjudica en qué? Principalmente, tenemos una mano de miércoles, para empezar, ¿no? Nosotros somos los primeros que jugamos. O sea, nosotros para obtener mejores manos vamos a tener que pedir carta, ¿no? Si tenemos una mala mano, es más probable que nos pasemos. Esa es la principal desventaja de Blackjack, que nosotros jugamos primero. Luego, el tema es que si quedan más cartas pequeñas, el dealer es muy poco probable que se pase. Ya no se va a pasar con la misma probabilidad a que si hubieran más cartas altas. Ejemplo, ahí es donde cuando la cuenta está muy negativa, que indica que las cartas del 9, el 10 y el as han sido ya sacadas de la baraja. Cuando es muy negativa, ahí es donde pasa que el dealer pues, te hace 21 con 5 cartas, con 6 cartas, con 7 cartas. Te hace 21 con cartas, o sea, te hacen 21 o 20 inimaginables, con cartas pequeñas así sacadas por montones. Eso le conviene al dealer y al casino, que haya más cartas pequeñas que altas. Bien. Entonces, por esa relación se hicieron los sistemas de conteo de cartas, ¿no? Y le asignaron valores más simples, porque una persona no es un robot, bueno, no va a estar sumando, digamos, si sale un 2, 0.38, si sale un 3, 0.44, si sale un as, le vas a restar 0.61. No hay persona que sea una máquina para hacer eso, ¿no? Es por eso que asignan valores simples, ¿no? Más 1, más 2, 0, menos 1, menos 2. Hay otros sistemas que son más complejos, sí, que tienes que llevar la cuenta de los ases. Esos son los sistemas nivel 3. A ver, ¿qué dice Show Trash? Sí, no salía el 9 nunca. Por eso no quise jugarlo. Hacía la gente, decía, lo que hacía que la gente jugara ahí era porque podías hacer hasta un por 4 tu apuesta, pero sin el 9, mejor no quise jugar. Sí, esas son variantes del Blackjack que son una reverenda basura. El 21 español es el claro ejemplo de ello. El 21 español. El 21 español, ¿qué es? Es Blackjack y retiran todos los 10 de la baraja. O sea, todas las cartas de valor 10 las quitan. Mira la desventaja matemática que tienes por ese simple hecho, ¿eh? Y te ofrecen reglas que parecen buenas, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que ese es 21, ganas automáticamente tu mano sin que el dealer voltee su carta. O sea, ganas inmediatamente. O te permiten rendirte después de doblar, ¿no? Parecen reglas muy buenas, pero las condiciones iniciales son una basura, ¿no? Bien, son una porquería. Es el 21 español, el Blackjack español. Y ven, ustedes lo pueden ver en la tabla, ¿no? Si retiran tales cartas, ¿cómo nos afecta? Al que dice Adam Q, sí hay. Te consigues un chinito y lo pones a contra. Qué chiste tan negro. Pero sí, es imposible que una persona se ponga a contar estos decimales. Inclusive llegar al sistema nivel 3, que es contar con más valores, ya valores más complejos, también es jodido. Pero depende, amigos míos, ustedes, ¿no? Split Aces, yo quiero jugar, pero no sé, no quiero estudiar demasiado porque no hay buenos casinos en mi región. Yo te pregunto, si hay pocos casinos en tu región que puedas sacar provecho, ¿te sirve aprender un sistema muy, muy, muy complejo? Claro, si es más complejo, tienes más ventaja, ganas más dinero, es verdad. Pero si no hay muchos casinos y te detectan rápidamente, ¿de qué te sirvió tanta preparación? De nada. Es por eso, hay que hacer un balance, ¿no? de tu área, de tu sector. Tienes que contrapesar el tiempo invertido con lo que esperas generar. Yo sé contar hasta 100 count.
sistema nivel 2. Y el Senkan ya no lo aplico mucho porque me di cuenta de que el Senkan es más útil, o sea, los sistemas más complejos son más útiles cuando hay menos barajas jugadas, o sea, en un double deck. Sí. En un shoegame sí te da más ventaja un sistema más complejo, pero no contrapesa la inversión que haces. Sí, esto ya lo vi en el libro de Waterford, en Blackjack moderno. No sabía de eso. Yo recuerdo que hace un año quería lanzarme al sistema nivel 3, al de Ken Uston. Iba a ser en vano. Pero el Senkan es más útil, es más preciso, es verdad. Yo creo que el Senkan sí, lo puedes aplicar en un Sick Game, pero yo prefiero aplicar el Hilo realmente. El Hilo y el KO. Es más práctico. Como ingeniero que soy, busco la practicidad. Bien, entonces, es por eso que, ya bueno, con esta tabla Peter Griffin ya vio realmente cuál era el impacto de retirar las cartas, ¿no? De los mazos. Y por eso ya se empezaron a ver más sistemas de conteo. Y los sistemas que les narré de Thor, por ejemplo, el de contar dieces o el high-low sencillo, ya no se tomaron en cuenta, ¿no? Porque ya las reglas cambiaron. Era más la ventaja que tenía la casa. Y bien. Esto... Y eso es básicamente lo del libro, o sea, eso es lo que quería compartir. Hay más vivencias que tiene Thor. A ver, déjenme recordar yo. Claro que a Thor le invitaron a dar conferencias, le querían auspiciar $100,000 para que probara su sistema. Y... ¿qué dice Adam? ¿Ingeniero en qué, bro? Ingeniero electricista, amigo Adam. Sí. Un ingeniero electricista. Pero realmente no hay mucha matemática que estudiar aquí, o sea, ya es simplemente ver los libros. Bueno, sí hay matemática de por medio, pero no es, digamos, estar haciendo los cálculos que hizo Peter Griffin en su libro, por ejemplo. En el libro de Peter Griffin, ahí está la base matemática de cómo afecta probabilísticamente retirar las cartas. Es un coñazo. Es un coñazo realmente. Genial, tenemos Blackjack. Pero claro, tú no vas a hacer eso, ¿no? Tú ya aprovechas lo que ellos hicieron y simplemente lo aplicas. Lo aplicas y te funciona. Bien, yo ya tengo ya $12,000 ganados en 2 años jugando. Ya estoy jugando, antes sí jugaba como un demente. Jugaba mis 6 horas semanales. Ahora ya juego por cada fin de semana. 3, 4 horas tranquilo. Sigo ganando porque me he dado cuenta que aquí en mi región nadie sabe un carajo de Blackjack avanzado. Nadie sabe un carajo. Esa es la mejor parte. Si nadie sabe, ¿para qué me voy a arriesgar más? Sigo jugando tranquilo, como mi pasatiempo. Y trato de enseñar, ¿no?, a las personas. Yo el canal lo creé principalmente para que las personas entendieran la desventaja matemática real que hay detrás de los juegos de casino. Yo no creé el canal para enseñar Blackjack, ¿eh? Claro, hago más contenido de Blackjack porque es mi especialidad, por así decirlo, ¿no? Yo sí tengo una base muy sólida para enseñar a las personas, inclusive para refutar a algún creador de contenido en inglés que haya. Y yo sé diferenciar muy bien cada aspecto de Blackjack. Pero mi objetivo no era ese, ¿no? O sea, ustedes pueden ver en mi canal los videos que hago de crítica, ¿no? A la ruleta, al Crazy Time, esos rateros del Crazy Time, el Casino Online, Evolution Gaming, una serie de delincuentes. Sí, pero el canal lo creé por eso, ¿no? Para que las personas sepan la desventaja matemática que hay detrás. Porque cuando voy al casino a contar cartas, créanme que hay personas que ponen su vida, sus ahorros, pensando que pueden ganar, que tienen alguna chance, y no, la matemática no está con ellos. Simplemente pueden tener una racha de buena suerte o varianza matemática, como se le dice. Pero es solo eso, es varianza, ¿no? El juego está diseñado para que pierdas en el largo plazo y pierden. Y es terrible ver eso, ¿eh? Es terrible. Veo personas ahí perdiendo mucho dinero que no tienen, y es triste. Pero esas personas, por más que les digas no juegues, deja de jugar, no lo hacen. Piensan que pueden derrotarlo al casino. Y es triste. Es por eso que, por esa razón es lo que yo creé el canal. Y sí, o sea, pueden ver mi canal, ¿no? En mi canal ahí hablo de la realidad de los juegos. Que recibo críticas, ¿eh? Cuando hablé de la ruleta había tipos que defendían a la ruleta hasta la muerte. Decían, yo sí le puedo ganar a la ruleta, hay sistema ganador.
O un tal creador de contenido de México me enseñó a cómo derrotarlo con su sistema avión, sistema pirámide. Viejo, ya a esas personas no se les puede convencer, pues. Ya bueno, que hagan lo que quieran, que vayan a perder dinero. Yo les estoy diciendo aquí la verdad. Si quieren saber la verdad, bien. Si no, vean, es tema de ellos. Sí, por eso creé el canal. El que dice Adam, diablo, lo asaltan a mano armada. Sí, es que ese es el problema. O sea, cuando las personas van al casino y ganan o tienen esa racha, creen que siempre van a ganar. Se les olvida que el casino es un entretenimiento. O sea, no es un lugar de inversión, no es un lugar donde vas a sacar dinero. Es un lugar que ofrece entretenimiento. Y tienes que verlo así. Si estás haciendo el casino, estás haciendo a divertirte, no estás haciendo a generar dinero. Que puedes ganar un día no significa que vas a ganar siempre. Eso es lo que las personas no ven. O sea, ir al casino es como ir al bar, algo así. Tú al bar no estás haciendo a ganar dinero, ¿no? Estás haciendo a beber y a divertirte. Pero bueno, esas personas están ahí. Ojalá algún día vean mis videos y entiendan que estos juegos te van a llevar a la derrota. Vas a perder dinero. Salvo que juegues Blackjack, ¿no? Pero también ganar en el Blackjack es todo un sistema que se tiene que perfeccionar. No es dinero fácil. No crean que existe dinero fácil. Sí, sí, es por eso. No existe dinero fácil. Eso es mi recomendación. Ese sería mi lema. El dinero fácil no existe. No hay sistema mágico, no hay sistema que tocado por una varita que te haga ganar. No existe ninguna de esas. El dinero fácil no existe. Inclusive ganar en el Blackjack es jodido de cojones. Y te lo digo yo, mire, que tanta teoría he tenido que leer para hacerlo sin ayuda. Bueno, esa es una característica mía, ¿no? Soy bastante autodidacta. Me gusta así leer por mi cuenta, estudiar. Pero ven, yo les digo algo, busquen a ver algún creador de contenido así que te hable de teoría. No vas a encontrar, en habla hispana. En inglés sí está, Blackjack Apprenticeship. Pero no vas a encontrar muchos. Y en inglés también hay tipos que no saben jugar bien, y tienen bastantes seguidores. O sea, por ejemplo, a uno Blackjack, el tipo no maneja teoría, pero tiene el software de Blackjack Apprentice. O sea, si tienes el software ya te libras de leer y estudiar teoría. Bueno, simplemente te concentras en jugar. Ya no, olvídate de estudiar. Simplemente juegas y tienes tus, ¿cómo decirlo? Tienes ya las decisiones preestablecidas, ¿no? Steven Bridges también es otro creador de contenido muy bueno. Él es un jugador avanzado, pero que de teoría no sabe mucho. Pero él no te vende que te enseña teoría, ¿no? Él te vende... Bueno, él no te vende nada. Él comparte sus experiencias como jugador avanzado y cómo viaja, ¿no? Pero hay otros tipos que se la dan de saber de Blackjack y no tienen ni puta idea. Y eso es lo más peligroso, realmente. Y el Blackjack y el póker son los únicos juegos rentables, ¿no? De cartas que hay. A ver qué dice Adam. Bro, lo que me gusta de tu canal, que además de demostrar la realidad de los casinos y enseñarnos a cómo jugar para tener más chances de ganar y que tengas una fortaleza para no caer en la ludopatía. Sí, o sea, eso es lo que trato precisamente de compartir en mi canal, ¿no? La realidad. La realidad del casino es una fuente de entretenimiento. Debes ir con dinero que estás dispuesto a perder. Como yo ahorita estoy haciendo el live con estos 8 euros que yo ya los doy por perdido, ¿no? Pero claro, es un gasto mío. Me la estoy pasando bien así hablando, ¿no? Haciendo el live con ustedes. Me la estoy pasando genial. O sea, hablando de Blackjack, ¿no? Que es el juego vencible. Obviamente, aquí no se aplica, ¿no? Aquí no se aplica. Yo lo único que estoy haciendo es hacerlo más interactivo. Tal como dije al inicio del live, ¿no? Yo no les estoy vendiendo acá mentiras de que vas a contar a cartas aquí y vas a ganar aquí. No. Eso no es así. Y si estuve ganando es simplemente por varianza o suerte de corto plazo. Nada más, pero miren, he vuelto a mi balance normal. Y sí, ese es el objetivo del canal, ¿no? Pero sí, hay personas que me preguntan, ¿no? Cómo puedo ser mejor jugador, si quieren. Un par de tipos me pidieron asesoría también. Sí, pero meses más adelante estoy pensando sacar así un curso para compartir el plano teórico. Y si una persona accede a eso, bueno, quiere que le enseñe, bueno, él va a tener todo el conocimiento que yo tengo, ¿no? Y ya no hay mejor persona en quien confiar que en uno mismo. Esa es mi opinión, ¿eh? Es por eso que Blackjack Apprenticeship
es bueno, pero no es bueno también confiarse mucho de ellos, ¿eh? Hay algunas cositas que yo debato con ellos, ¿eh? Aunque no crean. Sí, yo cuestiono cosas del mejor programa de Blackjack del mundo, Blackjack Apprenticeship. Hay cositas de su software que no me gustan, que no veo la relación teórica matemática. Yo lo digo aquí, yo. Por eso no compro su software, no lo recomiendo. O sea, lo recomiendo para alguien que quiera dedicarse a tiempo completo, tal vez, pero tal vez haga un live sobre eso, ¿eh? Cómo hay las cosas que no me cuadran de Blackjack Apprenticeship. Tal vez haga un live. No digo que no sean buenos, ojo. Solo digo que hay algunas cosas que no me cuadran o no lo hacen tan bien. Por mi lado, yo prefiero aprender y leer de los verdaderos matemáticos, ¿no? Edward Thorpe, Arnold Schneider, Waterford, Don Schringer. Schringer, no me sale bien su apellido, Don Schringer, el que hizo los Illustrious 18. Él, por ejemplo. O Wong, el profesor Wong de matemáticas. O sea, ellos son los que están en el Salón de la Fama de Blackjack, ¿no? Yo prefiero leer sus libros de ellos, ¿no? Pero no digo que el contenido de Blackjack Apprenticeship sea malo, sino que hay algunas cositas que no van bien. Y al menos creo tener los resultados para apoyar mis ideas, ¿no? En 2 años ganar $12,000, ¿quién lo puede hacer así nomás? ¿No? Pero, claro, todo es con trabajo, amigos míos. No hay dinero fácil. Y sí, lo que diferencia es que el Blackjack, a mí lo que me gusta es hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso es lo que más me gusta de contar cartas. O sea, tengo que estar contando, estar dividiendo la cuenta corriente, estar recordando las desviaciones, estar actuando. Es bastante interesante. A ver qué más dice Adam. Sí, eso es lo que muchos no ven. Y a veces me animo y recargo unos 20 soles y juego en el Blackjack con la teoría básica y apenas llevo a tener 50 zafo. Está bien, o sea, el Blackjack está bien si lo ves desde ese punto de entretenimiento, amigo mío. Está bien, pero tienes que tener en cuenta ese entretenimiento, ¿no? La ludopatía yo creo que nace en el punto en el que tú crees que puedes ganar, pero cuando realmente sabes que no vas a ganar, ya lo dejas. Esto lo he comentado en algún live. O sea, yo antes jugaba con mis amigos ruleta. Yo jugaba bastante ruleta. Porque un día ganábamos $4,000 con $200. Vamos borrachos, todo. No recuerdo bien cómo jugamos, pero llegamos a los $4,000. Y creímos que podíamos repetir eso. Pero obviamente no se repite esa suerte de una noche. Y bueno, íbamos jugando, claro, casualmente, no nunca llegamos al punto de, oye, deposita un día, deposita otro día, deposita otro día, no, o sea, pero era como que como si era nuestra costumbre jugar cada quincena, algo así. El tema es que y esta es una historia personal, el tema es que cuando íbamos al casino, sí, cambiamos de casino por razones que no recuerdo, pero yo vi la mesa de Blackjack. Yo vi la mesa Blackjack y mi amigo dijo, oye, si jugamos acá cartitas, me dice, y yo no sabía, pero vamos a la mesa de Blackjack y sí recuerdo un poco porque el Blackjack es 21, ¿no? Yo recuerdo que había jugado 21 en mis años de universidad. Juego 21 y con mi amigo ganaba mano tras mano tras mano sin saber jugar un carajo, ¿eh? O sea, la única noción que teníamos era que hay que asumir que el dealer tiene un 10 de carta oculta. Esa era nuestra única estrategia, por así decirlo. Y estábamos ganando y... ¿Cuántos $100 lo llevamos a $300? Así, divirtiéndonos. Y ahí en ese momento fue cuando yo empecé a estudiar el Blackjack realmente. Me recordé de la película 21, ¿no? Que contar cartas, todo eso. Y ahí, bueno, cuando estudié me di cuenta de todo eso, ¿no? Que la ruleta es invencible, porque los resultados son aleatorios. Que lo que te ponen en el casino, en la tabla de historial, es simplemente un intento de aprovecharse de ti, de la apofenia que uno tiene, de tratar de buscar un patrón para tratar de aprovecharlo, y no, en la ruleta es invencible, 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 a menos que haya defectos, pero es invencible. Inclusive con los defectos es jodido de cojones encontrar algún patrón. Pero claro, ahí estudiando es cuando yo me di cuenta, y en ese momento dejé de jugar ruleta para toda mi vida. Mis amigos, a veces juego con mis amigos, pero yo les digo, no, mejor Blackjack les digo. Y ya no jugamos mucho, ya la ruleta ya no me llamó la atención después de eso. Ya nunca más volví a jugar ruleta. O sea, considero eso, ¿no? Que si uno tiene
digamos, ya la perspectiva bien clara, ya no te llama la atención. Al menos ese es en mi caso. A otras personas no lo sé, la verdad. No lo sé. Pero yo considero que si saben la desventaja matemática, ayuda. Ayuda para que ya lo veas como es, ¿no? Que este es un juego de entretenimiento. Bien, después de compartir esas experiencias, vamos a jugar un par de manos, ¿ok? Ya para dar fin al live. Ha sido un live bastante interesante. Se ha tocado temas del libro, temas de mi perspectiva, un poquito de experiencia personal. Tal vez ahí, si alguien quisiera aprender Blackjack en Sudamérica o la hispana, ahí voy a estar lanzando un curso de acá a un tiempo. Para el que quiera, obviamente. Y bueno, los que quieran entrar a Blackjack avanzado, no se preocupen. El Blackjack va a estar ahí. Porque de 100 personas que quieran aprender, lo logran 5 o 6 hacerlo bien. Así que no se preocupen. Y los casinos saben eso. Que de 100 que intenten, 5 o 6 lo logran. Por eso siguen manteniendo las reglas iguales. No hay grandes cambios. Pero claro, todo se hace en casino físico. ¿Ok? Nunca online. Online no, es invencible. 14 contra 7 es pedir. Y bien, creo que voy a hacer live así, yo creo que así, o sea, jugando, hablando con los seguidores. Lo hace más interactivo, creo. Rayos, nos pasamos. Y el dealer no me diga que también se pasa. También se pasó. Oye, con la misma mano. 24 contra 24. Bueno. Un par de manos más y cerramos el live, amigos míos. Ha sido muy interesante la sesión de hoy día. Bueno, el live celebrando los... El live celebrando los 500 suscriptores, lo cual me alegra y me motiva a traer más contenido real del mundo de los casinos. Tenemos 18 suave contra 8, decisión fácil, plantarse. Una mano en desventaja probabilística. Realiza un video sobre eso, las manos probabilísticas. Es interesante el tema estadístico en eso. No todas las manos que jugamos son favorables. ¿Quién rayos pidió? Bueno, pidió, qué buena suerte que pidió. Pero no, la decisión correcta es plantarse. 18 suave, te plantas contra 7 y 8. Doblas contra 3, 4, 5, 6. Contra el 2 te plantas si es una mesa dealer stance of 17. Si es una mesa dealer hits of 17, debes doblar. Y debes pedir contra un 9, 10 y as. La estrategia básica es bien útil. Esperen, ¿volvió a pedir? ¿Qué carajos? Y, bueno, empatamos. ¿Quién fue el demente que pidió aquí, Bueno. Última mano, amigos míos del live. Con esto nos despedimos. Ahora voy a hacer una prueba de conteo. Creo que a Adam le había dicho que iba a contar un poco. Para que entienda un poquito más o menos cuál es el tema. Vamos a suponer, vamos a suponer que es un 0 corriente. Es un 0. Estoy suponiendo. No se hace cuando ya salieron cartas, debe hacerse al inicio. Estoy suponiendo que es un 0. Bien, tenemos un 6, el líder tiene un 6. Ya tenemos más 3. 1, 2, 3. Tenemos más 3. ¿Cuál es la decisión? Acá la decisión es pedir. Hay una desviación interesante que debes doblar aquí, en un más 2 real. ¿Qué significa split aces más 2 real? Supongamos que... A ver, ¿cuántas cartas salen? 1, 2, 2 y medio. Bien, entonces acá quedan 6, 5 y media cartas. Desde acá nos plantamos. Estamos en un más 2. Entonces aquí simplemente haces la división, ¿no? Para que sea un 2, ¿cuánto tiene que ser la cuenta? Bueno, si quedan 6 cartas, tiene que ser un más 12, ¿no? 12 entre 6, 2. Si la cuenta fuera 12 corriente, acá sí hubiese doblado. Pero no, o sea, no sé cuánta es la cuenta. Yo estoy asumiendo que es un más 3, ¿no? Y así funciona. O sea, vas llevando la cuenta y la decisión que tienes que tomar de estrategia básica la cambias dependiendo del conteo. Ya bueno, última mano. Ya este sí, el último. Y así funciona el tema de conteo de cartas. Ahora, cuando la cuenta es más alta, apuestas más, claro, pero depende el análisis. El bet spread se le llama eso. Depende qué tan alta es la cuenta,
cuánto dinero tienes en tu banca, cuál es el riesgo de ruina que estás dispuesto a aceptar, las condiciones de mesa, o sea, se analizan muchas cosas, amigos míos. Ahí es donde está lo interesante, al menos para mí, en lo matemático. Ahí es donde se pone interesante el blackjack. Tienes que hacer muchas cosas, muchos temas de cálculo. Pero claro, si pagas el software, ya te evitas todo eso, ¿no? Simplemente sigues instrucciones. ¿Quién pidió? Miren, hay un demente que pide aquí, no sé qué hizo, pidió o abrió, no me quedó claro. Supongo que ha abierto. Miren, le ha dado un 10. Maldito. Ya bueno, con ese 10, supongamos que esta mano arrancamos de 0 otra vez y tenemos un -3, ¿no? Dale un 6, ahora estamos en -2. Y así vamos contando. Y en el casino cuentas en tu cabeza, ¿no? Obviamente no le vas a decir al dealer cuál es la cuenta. O sea, tienes que actuar ahí, tienes que actuar como si fueras un ludópata. Tienes que actuar y a la vez llevar la cuenta. O sea, es entretenido en ese aspecto. ¿Cuánto? -1 me parece, ¿no? ¿Salió una carta de chiquita? Sí, -1. Y eso es, amigos, el conteo de cartas. Simplemente vas contando. Si tienes ventaja, apuestas más, ya no apuestas lo mínimo, apuestas el doble, el triple, dependiendo. 0 con eso. Y +1. Ganamos esta mano. Y lo gracioso es que terminamos el live como empezamos, con los 8 euros que tenía. Bien, amigos míos, ese es el tema de hoy. Ha sido un live bastante entretenido para mí también, me lo he pasado muy bien. Coméntenme si les gustaría que haga lives así, más seguido. O sea, jugando, ¿no? Porque los otros lives que hacía era explicando teoría, que tal vez es un poco más aburrido. Pero, bueno, depende de las personas que lo ven, ¿no? Depende de la aceptación. Bien, amigos míos, me lo he pasado sensacional. Espero llegar a los 1000 suscriptores. De todas maneras, si hay 1000 suscriptores, yo les prometo noche de casino, ¿eh? Ahí sí voy a romper el chanchito y voy a jugar casino. Tal vez jugando otros juegos, no sé, ruleta. Ruleta no quiero jugar, pero si la gente lo pide. Ruleta, baccarat, no sé qué otros juegos más hay. No sé muchos temas de casino. A ver qué dice Adán, teoría de cómo Ego pierde toda su plata. Sí, ese es el streamer que más me la paso bien analizando, es un gambler. Voy a ver si hay más contenido sobre él. Y es muy gracioso verlo. Y bueno, amigos míos, ha sido todo un gusto con ustedes. Espero que el canal siga creciendo. Y eso es todo de mi parte. Cuídense mucho.